hermanos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Cuando vamos a 2 de Samuel, en el último capítulo, hermanos, dos libros para nosotros, 2 libros, 1 y 2 de Samuel, extraordinarios, que narran, que relatan la historia del pueblo de Israel en una nueva etapa, en una etapa de los reyes, en una etapa, queridos hermanos, donde el pueblo de Israel va a volver a volcar su corazón buscando a Dios. Y Dios va a usar a un profeta, al profeta Samuel, para ungir a David. Dios va a usar a Samuel para traer el corazón del pueblo. Escúcheme, un corazón como el suyo y como el mío, que fácilmente se desvía, que fácilmente se aleja, que un domingo estamos alegres, consagrándonos a Dios, pero el otro domingo no queremos saber nada de la oración ni de la Biblia. Igual a usted y a mí. El pueblo de Israel ha venido en un vaivén en el libro de los jueces, buscando a Dios, alejándose de Dios, buscando a Dios, alejándose de Dios. Y Dios usa a Samuel para traer de nuevo el corazón del pueblo, para que el pueblo entienda que no hay nada mejor en esta tierra que acercarse a ese Dios creador y a ese Dios santo. Algo, querida iglesia, que usted y yo necesitamos recordar a diario. No hay nada mejor en esta tierra que acercarnos a nuestro Dios, que caminar cerca de Él, que caminar en su palabra. No hay nada mejor para nosotros. Las cosas que encontramos en el mundo, las cosas que pueden distraer nuestra vista, nuestra atracción, que pueden atraernos en un centro comercial o algo que puede distraer nuestros ojos, probablemente la belleza de un jovencito o la belleza de una mujer, se terminará, se acabará, hermano. Lo único que es eterno, lo único que nos sustenta, que nos da vida, que nos da aliento, hermano, ¿qué es? Acercarnos a Dios y disfrutar de sus misericordias que son nuevas. Y Israel va a aprender esto con Samuel. David ya está viejo. David es un rey que ha caminado, le ha tocado difícil. Desde jovencito creyó lo que Dios le mandaba a decir a través de Samuel, cuando Samuel le dice a David: tú serás por príncipe para mi pueblo. Y aquel jovencito comenzó a caminar cerca de Dios. Usted sabe la historia de David. Usted sabe la historia de David, hermano, una historia fascinante. David ahora es un rey ya en el capítulo 24, que ya es entrado en edad. No dice cuántos años tenía en este momento, pero muy probablemente son sus últimos días. Y como cualquier hombre viejo en edad, que puede identificarse esta mañana, su preocupación probablemente eran muchas. Y una de ellas muy probablemente era cómo le iba a hacer su hijo con ese reino que iba a heredar de parte de David. ¿Cómo le va a hacer para hacerle frente a los ejércitos y a las naciones? Y David, queridos hermanos, en este capítulo 24 nos da una tremenda lección a cada uno de nosotros. En medio de sus equivocaciones, en medio de sus errores, en medio de todo aquello que usted pueda decir: de plano metí la pata, de plano cómo pasó por mi mente hacer semejante cosa. ¿En qué estaba pensando cuando decidí hacer esto? En medio de nuestras equivocaciones, en medio de nuestros errores, cualquiera que haya sido, querido hermano, tú lo conoces. Probablemente nadie de los que están alrededor tuyo esta mañana lo sepan. Quizás la iglesia no lo sabe, no se ha publicado. Pero en medio de aquellas cosas en las cuales hemos cometido errores y hemos decidido, como David lo va a decidir, alejarse de Dios y va a sufrir las consecuencias, David aprende, iglesia, que no hay nada mejor que la misericordia y la gracia de Dios, que restaura, que levanta, que perdona, que nos da una nueva oportunidad para seguir caminando en la vida cristiana.
La gracia y misericordia de Dios es aquello que Jesús anunció. Es aquello que usted y yo disfrutamos ahora. Cuando venimos el día domingo y hacemos memoria de cómo estuvo nuestra semana y detectamos momentos en la semana donde nos da vergüenza delante de Dios. Una apatía para abrir la palabra. No sé si a usted le pasa. Una apatía para acercarse a la palabra. Una apatía para orar y tener una vida devocional, una vida de devoción a Dios. Y uno revisa, no sé si a usted le ha pasado, uno revisa esa semana que acaba de terminar y uno detecta como en los rayos X, uno detecta aquellos momentos en esta semana donde le dimos la espalda a Dios, donde caminamos como nosotros queríamos, donde no nos importó lo que la palabra dice, donde no nos importaron las consecuencias que iba a traer aquella decisión. Y en un momento como este, el principio bíblico que nos deja este capítulo es lo que David aprende, hermano. En medio de sus errores, en medio de sus desvaríos, en medio de sus equivocaciones, David va a aprender que es necesario acercarse a Dios con un corazón sincero, con un corazón genuino, arrepentido, porque siempre, si lo hacemos así, querida iglesia, escúcheme, siempre vamos a encontrar la gracia y misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. La historia no es necesario detallarla, es una historia clara, es una lección clara. A David se le ocurre hacer un censo militar para determinar y darse cuenta el poderío militar que tenía él. La pregunta es, hermano, o más bien alguien podría preguntarse, ¿y qué de malo tiene que David decidiera hacer un censo? Y no Moisés lo hizo allá en el Antiguo Testamento también. ¿Y qué de malo tenía que a David se le ocurriera hacer un censo? A los oídos de Joab, su general, y los capitanes de su ejército, sonó algo grave, escúcheme, algo grave, que David decidiera hacer un censo. La pregunta era, ¿para qué todavía Joab trata de reconvenirlo? Su general Joab, usted lo leyó, trata la manera de decirle, Señor, mi rey, David, ¿por qué si el Señor es el que añade bendición? Y ahí está la clave, hermano. David había aprendido en toda su vida. Recuerda, desde que era jovencito, David había aprendido que quien le daba la victoria era Jehová. Y no así él se enfrentó delante de un gigante. ¿Cuál era la ventaja de David cuando estaba delante de aquel gigante? Ninguna. Solo que Jehová estaba con él. Y David había aprendido en toda su vida que la victoria no venía de sus carros, la victoria no venía de sus armas, la victoria no venía de sus soldados, la victoria venía porque Dios se la daba. La pregunta es, ¿y qué le pasó a David? ¿Se le olvidó? Se le olvidó que quien le daba la victoria era Dios. Y en el pasaje hay una lección en la decisión de David. No hay duda que David confía, que yo sepa. Es decir, no era Dios quien le había dicho a David, haz un censo. Una de las dos razones por las cuales el censo se hacía en aquella época era para detectar cuántos soldados militarmente tenía. La otra tenía que ver con tributo, con impuestos para el pueblo. Pero Dios no le había dicho a David, David, haz un censo. Interesante porque el versículo en Reina Valera dice claramente, para que yo sepa, le dice a Joab, para que yo sepa. Y aquí es donde viene un principio, hermano. David está dejando de confiar en Dios y está tratando de poner su confianza en los números, en cuántos soldados tiene para hacerle frente a las naciones. Quizás no él,
porque ya está de salida, pero muy valioso para que su hijo pueda heredar un reino y pueda entonces tener esa, escúcheme, seguridad. Y una de las tentaciones mayores que experimentamos como creyentes tiene que ver con sentirnos seguros para dar pasos. ¿No es cierto? Una de las tentaciones que a diario en la vida cotidiana el creyente sufre tiene que ver con sentirse seguro para poder caminar. Y David, de alguna manera, al tener el censo militar, cuando se lo traen 9 meses, dice Reina Valera, 9 meses tardó para que Joab y todos los capitanes de su ejército regresaran con la noticia a los oídos de David para decirle: David, todo el poderío militar que tú tienes, siéntete alegre, siéntete gozoso, David. David, lo que David quería escuchar era seguridad. Escúcheme, hermano, seguridad. Son tantos, le dice Joab. 9 meses tardó. 9 meses tuvo David para recapacitar y darse cuenta que estaba poniendo su confianza en los soldados. 9 meses tuvo David. 9 meses tuvo David para darse cuenta que estaba cometiendo algo equivocado. Y usted sabe cuál fue también aquel gran pecado de David con aquella mujer que se llamaba Betsabé, que también tuvo tiempo para recapacitar. Y mire qué tremendo, hermano, porque el peor enemigo que usted tiene y yo tengo, escúcheme bien, no es el hermanito que le ve mal en la iglesia, porque de seguro algunos no se acercan a la iglesia porque ahí está aquel, es que ahí está. No, el peor enemigo que tenemos, escúcheme, es nuestro corazón, que nos engaña. Engañoso es el corazón. Tan engañoso es que nos puede desviar de la confianza a nuestro Dios y dejar de poner la confianza en ese Dios que le había dado la victoria a David y comenzar a confiar en la capacidad que tenemos. 9 meses. David, hermano, ya es un rey viejo. ¿Qué le pasó a David? Cualquiera de nosotros podría decir: ¿y qué le pasó a David si era una materia aprobada en su vida? Vez tras vez David va y consulta a Dios. David va y consulta a Dios. Algo que David había aprendido en su vida, escúcheme, iglesia, es algo que usted y yo necesitamos aprender. El más jovencito que está aquí y el más viejo que está acá, porque esta es la clave de la vida cristiana: confiar en Dios, poner a Dios en primer lugar y no movernos si Dios no dice que nos movamos. David lo tenía aprobado, era una materia aprobada. ¿Qué le pasó a David? Lo mismo que a usted y a mí nos pasa, hermano. Y es que este asunto de caminar con Jesús es un asunto diario. Es una comunión diaria, donde usted y yo medio pestañamos, nos lleva candanga. En hebreo es el diablo. Una palabra muy salvadoreña. La regamos, hermano, perdone la expresión. Medio nos descuidamos y comenzamos a confiar en nuestro corazón y le damos cabida a argumentos, dice la palabra, argumentos en nuestra mente. Nos desviamos del camino de Dios, no de la iglesia. Está bien, alguien podría decir: vaya, ya no va a la iglesia, está bien, pero lo más crudo es que se aleja de Dios, porque el enemigo lo engañó diciéndole que no valía la pena ir a la iglesia. Y no se da cuenta que su corazón, su alma, su vida está en peligro. David cometió un grave error. Algunos han llegado a decir más grave que acostarse con Betsabé. Considérelo usted.
Si aquel era un pecado de la carne, David vio a la mujer desnuda bañándose y se acostó con ella. Un pecado de la carne. Pero algunos otros han llegado a decir que este pecado del capítulo 24 de 2 de Samuel trajo más consecuencias a Israel que el pecado de David con Betsabé. ¿Cuántos murieron a causa de la peste de 3 días? 70,000 en Israel. Hermano, ¿qué le pasó a David? Si era líder de alabanza, era pastor, era diaconisa. ¿Qué le pasó? Lo mismo que a usted y a mí nos puede pasar, hermano. El que dice que está firme, dice la palabra, mire que no caiga. Porque la caída es dolorosa, dolorosa. Está la misericordia de Dios, que es el principio esta mañana. No hay pecado, no hay error, no hay equivocación que un corazón sincero y arrepentido buscando a Dios pueda encontrar la gracia y misericordia de Dios para levantar. Pero las heridas, si las puedes evitar, evítalas. Evítalas. ¿Y de qué vale venir moreteado del mundial? Golpeado, herido. La iglesia recibe, la iglesia abraza. Yo estoy seguro que usted cualquiera, incluyendo a su servidor o cualquier otro de los pastores que se le deschavetó, pateó el alambre, yo estoy seguro que usted lo recibe con el Espíritu de Cristo. Pero ver al hermanito y a la hermanita venir moreteado, se quebranta el corazón. Lo que a David le pasó, querido hermano, era una buena idea. Vuelvo a decir, quizás alguien podría decir, hermano, pero hacer un censo. Interesante. David, después de 9 meses, reconoce en su Biblia, en el versículo 10, lo subrayó, ¿verdad? Después que David hubo censado al pueblo, y después que David hubo censado al pueblo, se traduce en ¿cuántos meses, hermanos? 9 meses y 20 días. Después que hubo censado al pueblo, él, ojo, aquí está el secreto de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, pero si se acostó con aquella hermanita. Hermano, pero mire lo que hizo. Dejó de confiar en su Dios. Sensible, era un hombre sensible al pecado. Inmediatamente, cuando escuchaba la voz de Dios a través de un profeta, de un vidente, como lo va a hacer ahora, inmediatamente quebrantaba su corazón, le caía el 20, la peseta, y decía lo que dice en el versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Interesante, yo le animo a que subraye la palabra pesó en su corazón. No sé qué palabra usará otra versión, si usted tiene una versión diferente a Reina Valera. Pero es una palabra interesante. La palabra le pesó en su corazón. Tiene que ver algo así más o menos como no estuvo quieto, le inquietó, le pesó tanto al punto de afligirse y no estar, hermano, no ha podido dormir un par de noches usted por algo que tiene en la mente, algo que hizo,
se van a dar cuenta. Y cuando se recuerda cuando era niño, iba a venir su mamá o iba a venir su papá y se iba a dar cuenta. El pesó en su corazón tiene que ver con una, escúcheme, angustia que no lo deja en paz. Le pesó en su corazón, dice Reina Valera en el versículo 10, y dijo David, ¿a quién, hermanos? ¿Le dijo a quién? A Jehová. Y mire, yo he pecado. Y añade su Biblia que dice gravemente por haber hecho esto. Ay, hermano, lo que David está diciendo se lee rápido, pero ir delante de Dios y decirle, yo. No, es que los hermanos, es que mira, Señor, yo me hice esto porque es que mira, ya no aguantaba esa mujer, es que mira, Señor, es que me forzaron. No, yo he pecado gravemente contra ti. Dígame si no es un corazón arrepentido. No, no es un corazón que solo le tiene miedo al castigo. Porque muchas veces el temor es de lo que nos va a pasar. Y no es un corazón arrepentido. David tiene un corazón arrepentido. Yo he pecado gravemente. Y cuando alguien, hermano, se acerca a Dios con esa actitud, siempre va a encontrar gracia y misericordia de parte de Dios. Si hay algo que necesitamos aprender, querido hermano, es que en tus equivocaciones, en tus errores, en tus pecados, gravemente como sean, siempre tú, si vienes a Dios, si buscas a Dios, si te acercas a Dios con un corazón genuino dentro de ti, dolido dentro de ti, siempre encontraremos gracia y misericordia, el perdón de Dios. Un perdón que nos restaura, un perdón que nos levanta, un perdón que nos vuelve a poner en el camino para poder correr la carrera como el Señor lo espera, dignamente, con propósito. Lo que necesitamos es un corazón como el que David tenía, genuino, sincero, de decirle, yo he pecado gravemente. Lo que muchas veces hacemos después de nuestros errores y equivocaciones, sabemos porque el Espíritu Santo nos dice, estás haciendo esto, no es correcto la manera como caminas, no es correcto la manera como haces negocio, no es correcto que pongas tu esperanza en los números, en las estadísticas, no es correcto. El Espíritu Santo nos dice, no es correcto. Pero nos hemos vuelto expertos en maquillar la voz del Espíritu. No es malo que un padre a punto de morir busque en sus cuentas bancarias para ver cómo sus hijos o sus nietos van a enfrentar la vida. Cualquier padre o abuelo acá diría, es necesario, esta vida es dura, que tengan algo con lo cual les pueda servir para trabajar y salir adelante. Es cierto. Pero antes de buscar la cuenta bancaria, le tiene que caer el 20. Que quienes les dará la victoria a esos hijos y nietos no es la cuenta bancaria. ¿Me escuchó, hermano? No es la cuenta bancaria. No son los números. Los números se acaban, los números fluctúan. Lo que le dará la victoria a nuestros hijos, lo que le dará victoria a nuestros nietos, es que Dios camine con ellos, es que Dios les dé la victoria a ellos, es que Dios se vuelva en el gigante que camina delante de ellos. Dios. David, antes de hacer el censo, quizás tuvo que haber consultado con Dios. Señor, mira, tú eres el que me ha dado la victoria siempre. Tengo temor en el corazón. Si así fue el asunto, tengo temor en mi corazón. Salomón o uno de mis hijos me va a heredar el reino. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer contra los cananeos? ¿Cómo le va a hacer contra las naciones? ¿Cómo le va a hacer frente? Y quizás Dios le hubiera dicho, Davidcito,
Davidcito, se te olvida que quien te dio la victoria delante de un gigante de casi 3 metros, tú con unas piedras y una honda, fui yo. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes, David? ¿Por qué necesitas saber cuántos soldados tienes? ¿Por qué? Yo soy el que te da tu seguridad. Yo soy el que te da la victoria. Yo te hago caminar seguro. Querida iglesia, que no se nos olvide, hermano, cualquiera que sea la situación que vivimos en medio de escasez, porque no nos garantiza ventaja tener recursos económicos. El domingo pasado lo veíamos en Jueces. Usted puede tener ventajas en la vida. Saber hablar inglés, saber hablar francés, saber hablar alemán. Usted puede tener ventajas en la vida, haber salido graduado de la mejor universidad del mundo. Pero si esa ventaja que usted tiene, Dios no va con usted, de nada le sirve. No sirve la ventaja si Dios no va delante de usted. ¿Cuánto necesitamos aprender, querida iglesia? Volver el corazón a Dios y decir: Señor, me equivoqué, yo he pecado gravemente, Señor. Interesante, porque Dios no quita las consecuencias, ni las quitó cuando fue que se acostó con Betsabé, no las quitó. Y Dios, a través del vidente, usted lo leyó, le manda a decir: 3 caminos te doy, ¿verdad? Que tus enemigos te persigan, hambre o 3 días de peste. Y mire la sensibilidad del corazón de David, hermano. Conocía tanto a su Dios. Lo que pasa es que fue un lapsus, un deslizón, como le puede pasar a usted y a mí. David conocía tanto a Dios que llega a decirle al vidente: ¿sabes qué? Caigamos en las manos de Dios, porque es mejor su misericordia que caer en las manos de hombre. 3 días, gente muriendo, se puede imaginar la escena en 3 días, gente muriendo, al punto que David dijo: Señor, yo he pecado. No estas ovejas, yo he pecado. Mira, hermano, ahí hay arrepentimiento, ahí hay un corazón genuino. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: está bien, se lo merece. Aquella familia, qué bueno que le llegó la peste. Pero David tenía un corazón como el corazón de Dios, hermano, que se quebranta delante de Él, que se humilla, que no patina en el pecado, y patina, y Dios diciéndole: estás haciendo mal, y le manda videntes y le manda profeta, y el creyente sigue patinando. David tenía un corazón genuino delante de Dios, que se humillaba. Y Dios detiene al ángel. Qué acto de misericordia más tremendo, hermanos. Porque en el mismo lugar donde detiene al ángel, convoca a David, que venga, ven David, a este mismo lugar y adórame. Y David ofrece holocaustos. Usted sabe la diferencia entre holocaustos y ofrendas de paz. David ofrece holocaustos por lo que había hecho, pero ofrece ofrendas de paz, adoración a Dios. Y ahí David, hermano, entiende lo que se le olvidó: que su vida se sostiene por la gracia y misericordia de Dios, que es Dios quien le sostiene, y por eso lo adora en ese mismo lugar donde más adelante algunos han dicho: ahí se va a establecer el templo de Salomón. En uno de esos montes, ahí en uno de esos muy cercano, donde el mismo Jesús, el Cristo, el Mesías, va a entregar su vida, en uno mismo, en un lugar cercano a eso, David adora. Ay, hermano, ¿cómo se sentiría un padre? Usted que es padre, abuelo, su hijo y su nieto andan pateando el cable, hermano. No les importa el temor a Dios. Y usted ora, ¿qué ora? Porque ahí tiene las abuelas, ora y ora. Orando por su nieto, orando por la niña.
Cuando era pequeña la traía a la iglesia. Hoy no quiere saber nada de la iglesia. Ora y ora. ¿Cómo se sentiría usted un día cuando venir a su nieta? Usted la conoce y usted sabe que viene con un corazón sincero, genuino. Ha entendido el temor a Dios y ha entendido como David: yo he pecado, abuela, gravemente. Pisoteé el nombre de Cristo, caminando lejos de mi Señor. ¿Cómo se sentiría la abuela? A ver, ayúdeme. ¿Cómo se sentiría en su corazón esa persona? Hermano, usted no cabe del gozo, porque por fin sus ojos están viendo un arrepentimiento de algo, de alguien que usted oraba y oraba y oraba, y ahora sus ojos ven un corazón genuino. ¿Cómo se sentiría Dios cuando ve a David subir a ese lugar, ofrecer holocaustos y ofrendas de paz y adorar a Dios? No hay equivocación, hermano. Escúchame bien. No hay error, no hay pecado, no hay desvarío que tú y yo podamos en un deslizón tener. Levántate. Tú y yo fuimos diseñados, comprados con sangre, a precio de sangre, no para quedarnos tirados. Es para levantarnos con la gracia y misericordia de Dios y seguir caminando en la vida cristiana. Ahora quizás con más temor a Dios. Ahora quizás con más entrega a Dios. Ahora quizás entendiendo el propósito de Dios. Ahora con más amor. Como Jesús lo dijo, al que pecó mucho, amó más y se le perdonó más. David entiende, hermano, que lo único que podemos hacer es aferrarnos a la gracia y misericordia de Dios. Amén, iglesia. Acompáñenme al Salmo 103 y terminamos allí orando para irnos a la cafetería un ratito. Mire el Salmo 103. Yo quiero preguntarle, ¿quién escribió el Salmo 103? ¿Segura? ¿Ah? Salmo de David. Mire lo que escribió David. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es, leámoslo juntos, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 91, ahí atrás, mire lo que dice el Salmo 91, usted se lo sabe de memoria, porque tiene una Biblia abierta en el Salmo 91 en su casa, de seguro, en la sala como algunos creyentes. El que habita al abrigo del Altísimo. Póngase de pie, hermano, y terminamos leyendo y escuchando esta estrofa del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos y verás la recompensa de los impíos,
porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Cierre sus ojos. Señor, tú eres nuestra esperanza, nuestra habitación, nuestra seguridad. El panorama es difícil, Señor. Para algunas familias muy difícil en este año. Qué tentación que tenemos de confiar en lo que nuestros ojos ven. Pero tú nos recuerdas en tu palabra que la vida cristiana es una carrera de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cierre sus ojos, hermano, y escuche lo que esta estrofa, este canto dice.